Muy buen día, mi nombre es Ailina Olivo Silva y soy becaria por parte del Departamento de Cultura de UNAM, Canadá. Ahorita estamos con María Castañeda, que nos va a contar un poco acerca de su experiencia en Canadá y cómo es estudiar desde una perspectiva de estudiante mexicana. No sé si gustes presentarte, María. Sí, bueno, muchas gracias, Ailín, por la invitación. Pues, bueno, ya como ya lo mencionaste, yo soy originalmente de Guadalajara. Estudié la licenciatura en restauración de bienes muebles allá y después, bueno, me vine a Canadá principalmente por el doctorado de mi pareja y con una visa de trabajo abierta. Y después de trabajar en Ottawa, pues me di cuenta que lo que, o sea, quería hacer era un posgrado también. Entonces apliqué a la maestría en Historia del Arte aquí en la Universidad de Concordia, en Montreal, y me titulé hace, pues ya casi un año, 2 años casi. Ok, ¿cuál es la diferencia de trabajar restauración en Canadá y en México? Bueno, uy, pues un montón, empezando porque, pues desde la educación, ¿no? En México, o sea, los programas de educación en restauración de bienes muebles son programas de licenciatura de 5 años generalmente y, o sea, cada semestre ves un tipo de material. Entonces, o sea, en primer semestre, bueno, el primer año ves cerámica, luego ves pintura mural, luego restauración de pintura de caballete y así. Y la diferencia es que aquí en Canadá solo hay un programa en todo Canadá que está en la Universidad de Queens, en Kingston, y es más bien por maestría. Entonces los restauradores aquí generalmente hacen una licenciatura en química, en historia, en cosas más como troncos comunes o marcos más generales, y luego hacen la maestría en restauración en un material en específico. Entonces nada más hacen maestría en restauración de papel, maestría en restauración de pintura, etcétera. Entonces, desde ahí ya es como una formación un poco distinta, porque en México, o sea, nos tienden a educar de manera más polivalente y aquí pues es muchísimo más especializado. Entonces eso también fue uno como de los mayores retos que yo me enfrenté como al entrar al campo laboral aquí, es que pues el grado de especialización aquí es pues más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, sí fue interesante. Pero, o sea, eso es como la paradoja de todo. O sea, finalmente el hecho de que yo tenía como un bagaje y experiencia en más cosas fue lo que me abrió más puertas, porque pues digamos que pues era como profesional un poquito más flexible, y sabía o sea, intervenir pues objetos un poquito más complejos. Entonces eso fue lo que me abrió las puertas en Ottawa para trabajar allá. Eh, entonces sí, creo que esa es de las mayores diferencias. ¿Y en qué lugares de Ottawa trabajaste? En Ottawa trabajé primero en los archivos de la ciudad de Ottawa, en The City of Ottawa Archives, en el laboratorio de restauración de papel. Primero hice un contrato corto y luego hice un internship y luego hice bueno, como otro contrato. Y después de ahí me pasé a Library and Archives Canada, que es LAC, y la sede, pues hay dos, hay una en cerca del Parlamento y donde trabajaba yo, que es donde están todos los laboratorios de restauración y conservación, es en Gatineau. Sí, sí, sí. eh, y sí, esa experiencia estuvo súper interesante y ahí estuve en el laboratorio de restauración de libros, más bien. ¿Tu enfoque es más hacia libros que hacia otras, sí, no sé, pintura en caballete o algo así? Mi enfoque es más en restauración de papel y libros, Ok. en términos técnicos, aunque mi maestría en historia del arte, en realidad como que lo que yo quería abordar eran problemas más teóricos y de historia y teoría de la restauración. Entonces mi caso de estudio es una pintura y no un documento o un libro, pero bueno, este,
eso es como, eh, eh, por lo mismo, como por el mismo bagaje de como mi formación en México, como que pues tenía conocimiento de más cosas, ¿no? Ok, sí, pudiste abrir como, sí, no solo enfocarte a los libros quizás, sino pudiste abarcar más en la Exacto. rama. Y tengo Sí, una duda, ay, sí, perdón. perdón, No, este, sí, sé que es restauración y sé que evidentemente debes de llevar algo de química, o sí, yo supongo esta soy yo asumiendo. ¿Cuál es el punto medio o cuál es lo interesante de trabajar con ambas polos de las ciencias, ¿no? Trabajas con humanidades y trabajas también con ciencias muy duras como química. ¿Cuál es el punto medio? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? ay, la verdad es que esa es una pregunta súper interesante porque, pues sí, efectivamente la restauración, o sea, toma de la química, o sea, muchísimo, o sea, finalmente, digamos que lo que estudiamos son objetos materiales y pues sus transformaciones en el tiempo y cómo mitigar esas transformaciones. Entonces, gran parte está basado como, o bueno, gran parte de nuestro trabajo se basa como en un conocimiento de la química y física de los materiales. Pero, pero sí, o sea, la parte de humanidades es lo que, pues, al final es súper importante en términos de que, pues, muchos de los objetos que intervenimos son objetos simbólicos y que tienen un peso histórico o artístico, ¿no? Entonces, pues, el objeto no vale nada si no lo ves desde el si no lo, em, si Si no no te lo valoras. acercas exacto, desde las humanidades, ¿no? Entonces, ahí que, pues, la historia, la antropología, son disciplinas que también alimentan al restaurador, para poder tomar decisiones más informadas, ¿no? Porque, pues, finalmente estás, restaurando un objeto que es para una comunidad o para la gente, ¿no? En general. Entonces sí es muy interesante como encontrar ese balance, em, yo creo que son igualmente importantes, ¿no? Las 2. Entonces, sí, como que te tienes que balancear. Yo al principio de mi carrera, yo estaba segura que yo quería como ser más científica y irme a ciencias de materiales. Y pues tuve la oportunidad de dedicarme a eso en el laboratorio de Michoacán, en La Piedad, Michoacán, y antes de venirme a Canadá. Y la verdad es que a pesar de que me fascina y me apasiona muchísimo, sí creo que es importante, pues no sé, o sea, por eso siempre me quedó el gusanito de hacer la maestría en historia del arte, como que siempre sentí que me faltó como un, pues, como un entrenamiento metodológico, desde las humanidades un poco más fuerte. No sé si Okey. si Sí, eso sí, sí. responde un poco la pregunta. Sí, al final y al cabo es todo un balance y acerca de decisiones. Creo que los restauradores tienen esta decisión, bueno, sí, esta decisión al final y al cabo en un objeto de tomar las riendas acerca de si primero va el objeto y o la historicidad o el impacto que tiene en una comunidad, ¿no? ¿Qué pesa más? Si la restauración o que se conserve 100% una pintura o lo que significa para una comunidad. Yo pienso en la doble historicidad de que puede llegar a tener un objeto. Entonces, al final creo que es una decisión que creo que depende del proyecto, depende del enfoque con lo que lo veas, ¿o de qué depende? Claro, pues sí, o sea, hay como muchas maneras de verlo, ¿no? Y es como muy interesante que menciones como la doble historicidad del objeto, porque, pues, justamente es, digamos que dentro de esa subjetividad donde el restaurador tiene que tomar decisiones como muy concretas, ¿no? O sea, a pesar de que puedes hablar como, pues, no sé, podemos hablar mucho a nivel teórico de los valores simbólicos e históricos del objeto y tal. Al finalmente, pues eso tiene una repercusión directa en las decisiones que tú estás tomando, ¿no? Entonces, y puede ser, por ejemplo, desde en un libro, o sea, si estás eliminando, pues, intervenciones anteriores, o sea, pues simplemente qué eliminas y qué no, o sea, qué tiene valor histórico y qué no, y todos esos como juicios, o pues emisiones de valor, puestas en valor de todas esas intervenciones, pues finalmente,
es lo que el restaurador tiene que, o sea, que considerar para intervenir como cabalmente el objeto. Creo que, por ejemplo, con los libros o otros documentos de archivo, generalmente siempre gana la parte histórica, ¿no? Porque son objetos que tienden a ser leídos como documento y el restaurador pues colegia sus decisiones con los archivistas y demás personas involucradas. Creo que con otro tipo de objetos, como los objetos artísticos o, bueno, las obras de arte, ahí es donde se pone más interesante el asunto porque, bueno, todos son interesantes, pero siento que las problemáticas se complejizan, ¿no? Porque tienes, o sea, o sea, la intención original del artista, ¿no? Tienes el curador de la exposición o del museo, tienes, si hay un dueño, tienes el dueño, entonces, y luego tienes a la audiencia y al público y cómo perciben también esa obra de arte, entonces tienes como un chorro de personas y grupos que tienen intereses sobre el mismo objeto y formas totalmente distintas de verlo. Entonces, pues sí, o sea, finalmente el restaurador tiene que tomar todo eso a consideración para tomar una decisión de, okey, ¿cuál es el estado que yo voy a privilegiar? Y, pues, finalmente, como nos protegemos, o lo más ético, entonces, es decir, bueno, voy a documentar todo y para futuras generaciones, o si hay una mejor o otra manera de ver este mismo objeto, pues está todo documentado, ¿no? Entonces, también es una disciplina que tiene un código de ética como que impera mucho en la toma de decisiones justamente por eso, ¿no? Porque pues estás alterando el objeto y siempre vas a poner, digamos, o a imponer eh, Una decisión, un valor sobre otro. exacto, un valor sobre otro, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, bueno, a mí se me hace como muy fascinante. En términos como, eh, pues sí, o sea, justo lo que tú mencionabas, ¿no? Como hay veces que, claro que puede ganar más en términos sociales y yo creo que ahí el trabajo que está haciendo México hace un trabajo muy importante con comunidades indígenas, por ejemplo, cuando se trata de patrimonio vivo, pero, o sea, siento que el trabajo que está haciendo ahorita Canadá dentro del marco de discusión de la reconciliación con las First Nations, lo que están haciendo los restauradores aquí, sobre todo del Canadian Conservation Institute, es muy interesante en términos de cómo decolonizar también a la restauración, ¿no? O sea, finalmente, pues el restaurador como viene de un bagaje bueno, vienes de un linaje, por así decirlo, europeo y colonial y Blanco, académico, sí. etcétera, blanco. Entonces, ¿cómo estás imponiendo eh, pues todas esas estructuras de pensamiento sobre el patrimonio vivo en muchos casos, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahorita aquí a mí me parece muy, muy interesante de cómo echar un poco para atrás, como justo lo que tú decías, objetos donde pues pesa muchísimo más el uso que se les da, por ejemplo, la vestimenta indígena o piezas de regalía, hay, ¿cómo se llama? Instrumentos musicales, por ejemplo, indígenas, que para muchos First Nations, los objetos tienen que seguir siendo utilizados para que sigan vivos y eso es, o sea, porque literalmente están vivos, son parte como de un ecosistema, ¿no? Entonces, ya hay museos aquí que están generando protocolos para permitirles a los grupos que utilicen los objetos y pues que si a lo mejor, pues claro que va a causar un daño, entre comillas, en el material del objeto, pero pues lo que más importa es que ese objeto se use, ¿no? No que esté detrás de una vitrina, o sea, como que... Sí, pierde el valor del mismo objeto. Es Ujú. curioso porque creo que los restauradores se dedican a conservar la memoria de alguna manera porque trabajan con patrimonio y con cosas que están inamovibles, pero
es interesante lo que dices porque, claro, desde diferentes perspectivas y comunidades hay maneras diferentes de restaurar la memoria. O sea, nosotros quizás lo vemos como, ay, no, que no le pase nada y que dure 100 años, y comunidades indígenas pueden decir, no tiene sentido si lo pones detrás de una vitrina, pierde por completo la utilidad y el valor de simbólico que tiene una pieza. Entonces, no sé, me parece muy, digamos, fresco saber que desde la restauración también se está cuestionando todos este tipo de valores que quizás como académicos a veces se nos olvida cuestionarnos o no tomamos en cuenta muchas veces. Pero bueno, hablando de lo que se hace en Canadá y hablando de lo que se hace en México, me comentabas que tuviste la oportunidad de trabajar en un laboratorio en Michoacán. ¿Era enfocado a libros o a qué era enfocado? ¿O a materiales? ¿Me habías comentado? Sí, bueno, como parte, bueno, en el Colegio de Michoacán hay un laboratorio de análisis de patrimonio artístico. Estoy así pensando de que en las siglas, perdón, qué pena. Sí, no te Bueno, la preocupes. IPA, y es un laboratorio que está especializado en un campo que se llama Historia Técnica del Arte. Bueno, no solamente hacen eso, pero digamos que lo que hacen es más análisis materiales de patrimonio. Entonces, por ejemplo, tienen una línea de investigación sobre pigmentos que se utilizaron en la pintura novohispana entre los siglos XVI y XIX. Tienen, también están investigando la tecnología de los cristos de pasta de caña, que son unos, también, escultura novohispana, que es pues de la región de Michoacán. Entonces, pues más bien hacen estudios tecnológicos de obras de arte, para ver, ajá, de cómo fueron hechos en esa época. Y lo que es muy interesante también de ese equipo es que es un equipo muy interdisciplinar, entonces hay restauradores, hay restauradores con, o sea, posgrado en historia del arte, hay químicos y físicos, y entonces es realmente como, pues sí, un trabajo muy interdisciplinar, pero es más como investigación de materiales. Okey. Mm. Y no sé, por ejemplo, ahorita que comentabas lo de los pigmentos, ¿tú podrías como incidir en el análisis? Asumo que sí, ¿no? En pigmentos, por ejemplo, estoy pensando en Oaxaca y los textiles que todavía hacen de manera natural, o sea, ¿un restaurador tiene campo de trabajo ahí o de qué manera se podría incidir en ese tipo de pigmentos o de comunidades? Ay, qué bonito que lo sacas a colación, porque mi tesis de licenciatura es justamente sobre el azul añil, Ajá, este, usado en la pintura de caballete del siglo XVII. Entonces, y mi investigación pues fue ir a Oaxaca y ver un poco cómo siguen produciendo el añil. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, lo que a mí se me hacía fascinante de esa investigación y que así sonrío muchísimo cuando pienso en el añil, es que, pues justamente cómo podemos, o sea, cómo nos sirve un análisis histórico. Yo lo que estaba haciendo ahí era analizar una pintura que tenía añil y compararla con el añil que se sigue produciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues somos como muy suertudos, porque en México muchas de las prácticas que se hacían en el siglo XVI, en el siglo XVII, se siguen haciendo y están en peligro de extinción, o sea, porque, bueno, en Oaxaca ya nada más queda un pueblo que produce añil, que es Santiago Niltepec, y, y puedes ver cómo, o sea, yo cuando comparaba las primeras, o sea, las fuentes primarias que leía con descripciones del siglo XVII de cómo se hacía el añil entonces, muchísimo es casi igual a cómo se sigue haciendo ahorita. Entonces, bueno, hubo como cambios en el siglo XIX, pero en general puedes ver, o sea, lo que te están diciendo las fuentes primarias y eso es fascinante. Entonces, yo sí creo que, o sea, a través del estudio como de los objetos patrimoniales, porque hay pocas, o sea, hay pocas fuentes primarias, por así decirlo, ¿no? Hay pocos documentos, pero, o sea, las pinturas en sí mismas
los códices, los manuscritos, etcétera, tienen todos estos materiales que, o sea, si sabemos verlos, si sabemos hacerles las preguntas adecuadas, podemos encontrar, pues, o sea, que nos dicen cosas interesantísimas y que podemos conectar con el presente, con las prácticas que todavía están vivas. Entonces, yo creo que sí, eso podemos aportar un poco, o sea, como desde el estudio material, pues finalmente también poner en valor las prácticas que, que siguen vigentes, ¿no? En algunas partes del país y que, no sé, o sea, creo que eso es como nuestro granito de arena. Eh, Creo que también, bueno, abordarlo desde el tema de los textiles también sería muy interesante. Yo no soy restauradora especializada en textiles, pero, pero sí, o sea, conectarlo también con esa historia está súper interesante. Creo que tú hiciste como el vínculo perfecto entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, porque muchas veces lo vemos desvinculado por completo o no vemos de qué manera una pintura de Caballete nos va a transmitir o nos va a hacer sentido en la actualidad, pero creo que no lo había, justo nunca lo había pensado de esa manera y nunca había hecho ese vínculo y no sabía que podía ser tan permeable o podía ser tan perceptible como para los restauradores al menos, pero para alguien completamente ajeno a pues a todos estos temas es el ejemplo perfecto para vincular las cosas que siguen vivas y que no necesariamente hay una documentación histórica, quizás de cientos de años, pero de que continúan y la importancia al final al cabo de las mismas comunidades y de los saberes que todavía se conservan. Entonces, creo que tu tesis habla de algo muy actual y habla de cómo vincular, pues, dos temas de la misma disciplina que creo que, no sé, también se me hace muy interesante. Por eso creo que toda la plática en realidad es muy interesante y con relación al trabajo en Canadá, eh, el enfoque en libros era en restauración, pero de determinado, no sé, de determinada periodicidad, sí, periodo de tiempo o era como en general o cómo manejaste el trabajo en Canadá. Pues el trabajo en Canadá estuvo interesante porque sí, yo, bueno, saliendo de la carrera de restauración, empecé una como empresa con una amiga, colega también restauradora, empezamos una empresa para hacer cuadernos y encuadernaciones como artesanales y tal. O sea, que vimos, o sea, sí en la carrera llevaba clases de encuadernación, pero como que pudimos profundizar un poquito más con esa experiencia y después cuando me vine a Canadá, como que eso me dio pues sí, como un extra cuando estaban buscando en LAC, restaurador de libros. Entonces, digamos que mi especialidad definitivamente es como en libros un poquito más como del siglo XVII, XVI para acá. Este, digamos que manuscritos y eso realmente no trabajé ni conozco. Entonces, entonces sí, como que ese fue en temporalidad, ese fue como lo que estuve trabajando, aunque uno de los libros más interesantes que trabajé fue un libro de 1492, creo, de un tratadista árabe que se llama Ibn Sina, en italiano se le llamaban Avicena, y era un libro de medicina. Y lo que estuvo como el reto es que el libro estaba en hebreo. Entonces, pues eso también, ¿no? O sea, de que pues finalmente Canadá tiene pues una población muy diversa. Entonces estuve trabajando en el AC con muchos libros de la colección judaica y pues muchos de ellos eran en hebreo. Entonces, por ejemplo, este libro, pues tenía muchísimas páginas que estaban todas fragmentadas. Entonces, para mí armarlo era realmente, yo dije, ¿cómo le voy a hacer para no estar poniendo letras al revés? Porque, o sea, no reconozco ni los caracteres, ¿no? Entonces, estuvo muy padre en ese sentido, como también aprender cómo trabajan en instituciones de ese tamaño
donde pues están trabajando de súper cercano con los archivistas y con los historiadores especialistas. Entonces, cualquier duda, o sea, corres con el archivista, ¿no? Y te ayudan. Entonces, como que eso, pues, es muy distinto a cuando tú como restaurador trabajas en tu propio taller, este, pues estás mucho más aislado, ¿no? Y acá, pues, es un grupo, todos de, o sea, profesionales que todo el equipo, pues, te apoya para, para la intervención. Entonces, eso es muy interesante también. Okey, ¿y trabajaste con un traductor, o sea, en hebreo o te Pues no basas? necesariamente porque, o sea, como que no era tan necesario que yo supiera qué decía el libro en general. O Ajá, sea, más bien era como, o sea, con el archivista, eh, era trabajar y que básicamente, o sea, yo le mandaba fotos de los fragmentos y le decía, o sea, si van así, y me decía de que sí, este no, o sea, esta palabra en realidad va allá. Entonces era como ir armando una especie de rompecabezas. okey, qué interesante. No sé, Ujú. es mucha interdisciplina, o sea, de por sí tu carrera ya es interdisciplinaria, pero aplicada creo que es más, dependiendo de dónde Sí. estés, ¿no?, trabajando. Y bueno, ya como quizás un poco en lo personal, ¿cómo ha sido tu experiencia en Canadá siendo mexicana? Pues, creo que, híjole, pues, no sé, o sea, al final ha sido como, o sea, han sido momentos como buenos y otros como más complicados o más, o sea, retos, por así decirlo. Este, creo que, pues, en general es como, pues, no sé, o sea, en mi personalidad mexicana o sea, mi yo mexicano, este, como que siento que al principio llegué como con ciertos bríos de que, ay, voy a, no sé, como encontrar trabajo súper rápido y luego te topas con pared de que, no, pues necesitas experiencia canadiense, ¿no? Y necesitas, y estás como en un círculo vicioso en el que no te dan trabajo porque no tienes experiencia canadiense, pero no tienes experiencia canadiense porque ay, no te da trabajo. Entonces, como que tienes que romper eso, y eso pues sí me implicó salirme como de mi zona de confort, pero eh, pero sí, o sea, creo que una vez que puedes como entrar, ya, o sea, en general, la cultura canadiense es una cultura como muy abierta al extranjero. En mi propia experiencia, digamos que ha sido, pues, muy positiva en ese sentido. Eso fue como, pues sí, eso es más en el campo profesional, pero como estudiante, creo que sí es un reto porque, como estudiante internacional, pues, o sea, em, digamos que estás sujeto, o sea, para empezar, pues pagas muchísimo más colegiatura que los canadienses, entonces, como que, y siento que hay como algunas carencias de la oferta, al menos aquí en la Universidad de Concordia, o sea, la oferta que hay de becas y demás para estudiantes extranjeros de maestría es baja, o sea, entonces, creo que en ese sentido sí también fue como eh, un reto, pero, pero sí, o sea, no sé qué más como que pudo haber influenciado mi experiencia como mexicana. Creo que Ah, en cuanto a la lengua, ¿te costó trabajo, sí, acoplarte? ¿Hablan francés? ¿Estás en una zona francófona? sí, pues Montreal es bastante bilingüe, pero yo no hablaba nada de francés. Inglés sí lo hablaba, entonces como que eso estuvo más fácil, pero el francés, o sea, ha sido completamente nuevo para mí. Em, Y la maestría aquí la hice en inglés y acabando la maestría empecé como, bueno, desde la maestría había empezado clases de francés y después de la maestría empecé a trabajar con una restauradora aquí en francés, entonces eso me ayudó como a ir mejorando, pero hablo súper mal. Entonces sí, creo que el tema de, creo que como mexicana no me imaginaba que Canadá fuera tan bilingüe. Como que yo pensaba que con el inglés la iba a armar y pues no. Relacionado como a tu trabajo en la universidad, en tu maestría,
Sí, cuéntanos un poco de eso, sobre que te especializaste en una pintura en específico, y me parece que contaste el contexto histórico, ¿o qué fue del enfoque? Sí, pues, o sea, yo básicamente la razón por la que quería estudiar historia del arte era porque quería como leer filosofía y, pues, aplicarla más a teoría de la restauración. Entonces, eso sí, la verdad es que la Universidad de Concordia es como muy vanguardista en términos como filosóficos, yo siento, por lo menos, o sea, están muy a la vanguardia en cuestiones de género y teoría queer y de colonial. Entonces, como que eso me daba mucha emoción, como salir completamente de mi zona de confort y como aprender todas estas nuevas formas de ver, o nuevas para mí, ¿no? Entonces, en la maestría le empecé a leer una corriente filosófica que se llama Nuevos Materialismos, que se me hizo que hacía justamente lo que hablábamos hace rato, o sea, que era lo que dices que básicamente, o sea, pues no podemos separar lo inmaterial de lo material, ¿no? Porque, o sea, está todo em, o sea, es tan dependiente uno del otro que realmente no lo podemos separar y que uno depende del otro y se están formando todo el tiempo y materializando, ¿no? Entonces, como que se me hizo fascinante tratar de aplicar esta filosofía como marco teórico para analizar una pintura. Entonces, la pintura que escogí fue La Ronda de Noche de Rembrandt, que está ahorita en restauración y la restauración en el Rijksmuseum en Ámsterdam es pública. Entonces las personas pueden ver la restauración en vivo. Entonces lo que a mí o sea, lo que me planteaba es, o sea, a ver, es una pintura que lleva, o sea, muchísimas intervenciones. O sea, esta restauración es la número 27. Entonces, o sea, ¿qué significa para un objeto que, o sea, ya ha estado en 27 restauraciones de las que están documentadas? Este, pues en realidad es un objeto que está en un devenir en el que ya el original, pues, no existe, ¿no? Entonces, em, esas eran como mis preguntas un poco, o bueno, lo que yo quería explorar, y pues también la parte de la performatividad, ¿no? O sea, cómo, o sea, finalmente los restauradores que están, interviniendo en vivo la pintura, de alguna manera también están siendo parte, o sea, ellos físicamente de esa materialización, ¿no? Porque, pues, al final nosotros restauramos desde nuestra propia experiencia encarnada, ¿no? Entonces, o sea, con todo lo que somos y cómo, pues, también, pues, se generan, em como, pues, apegos con la pintura y demás, ¿no? Entonces, esos eran como los temas que me interesaba como explorar. Y, justo antes de la pandemia, tuve la suerte de que pude ir a Ámsterdam a estudiar mi caso de estudio y hacer trabajo de archivo, y cuando estaba allá, tronó el COVID y me tuve que regresar a Canadá y, o sea, ya estaban a punto de cerrar las fronteras aquí en Canadá también, entonces yo estaba así de: "¿Qué va a pasar? Me voy a tener que ir a México". Entonces, pero bueno, todo salió finalmente bien, pero sí, fue una súper buena oportunidad que alcancé a ir. Que bueno, justo, que me parece como muy interesante eso, lo de la performatividad y el hecho de que están haciendo la restauración a público, porque creo que es algo que no sucede mucho, o no conozco específicamente casos en México. O sea, que en Canadá es más común que, me parece que en la galería de Ottawa, no estoy segura, tienen un sector donde se puede ver a los restauradores, pues, haciendo su trabajo. Y eso creo que es algo que falta muchísimo en México. O sea, creo que se ve todavía la restauración como algo muy, quizás, no sé si estoy en lo correcto, muy elitista, algo que no mucha gente tiene acceso y que no sabe quizás el valor que está detrás de la restauración, o de un restaurador, o de que sí, de que una obra o una escultura pase por el proceso. Y yo creo que eso tiene que ver también con la democratización de, pues, de la cultura misma, ¿no? El hecho de que todavía hay procesos que están muy separados del público común y corriente que va a museos o a exposiciones de arte. Entonces me llama mucho la atención. Y hablando de esto ya de arte y de
quizás una pregunta un poco controversial. ¿Tú crees que cualquiera es capaz de separar el arte del artista? Hablando de artistas medios polémicos o de situaciones polémicas, ¿crees que eso sea posible? Ay, creo que la pregunta sí, porque ahorita está súper en caliente. No sé, o sea, yo sinceramente creo que, o sea, depende, y es como lo que decíamos, o sea, siento que me estoy yendo por la salida fácil, pero es que, o sea, por un lado, pues no, porque, o sea, ciertamente, o sea, yo, bueno, yo lo veo así, pero es como por lo que a mí me resuena en términos filosóficos, o sea, de que yo sí creo que, o sea, no podemos disociar nuestra experiencia con lo que somos y lo que producimos. Entonces, digamos que, no sé, en caso de artistas que se sabe que han sido, pues, que tienen casos de abuso, o sea, abusadores, y demás, pues sí creo que, o sea, pues ellos son eso, ¿sabes? Entonces, este, creo que y tiene un impacto directo en sus obras, porque es su forma de ver, o sea, es como es su experiencia del mundo que tratan, o sea, o que, ¿no?, sacan a través de una obra de arte o un libro o lo que sea. Entonces, o sea, yo creo que no se puede disociar la obra del artista, pero, o sea, sí creo que el objeto en sí mismo, o sea, también tiene su propio devenir, ¿no? Entonces, y también, o sea, es válido estudiarlo desde otros puntos de vista que no necesariamente tengan que ver con el artista, porque al final el objeto también tiene una relación contigo, o sea, cuando el objeto está en el plano público o en una galería o en un museo o incluso en un archivo, pues, o sea, automáticamente yo como audiencia estoy generando como un nuevo vínculo en el que es con el objeto, ¿no? Entonces, y ahí por eso se me hace también interesante como pensar en la agencia que tienen los objetos eh, sobre, pues sí, sobre tanto las audiencias como, eh, pues, en inglés se llaman los stakeholders, ahorita se me fue el nombre en español, este, pero Pero sí, entonces, o sea, creo que, ajá, es un poco, o sea, es un terreno muy gris Sí. pero al final, o sea, pues, es que son las 2 o sea, las 2 coexisten, ¿no? Lo que me hiciste también como relacionarlo, cuando mencionaste el espacio público, yo automáticamente pensé en la restauración del Ángel de la Independencia en Ciudad de México y todo lo de las manifestaciones y cómo lo han pintado y cómo lo han resignificado. El hecho de que se pueda resignificar un monumento quizás a partir de una manifestación, a partir de las quejas de feministas y de la violencia, no sé, me parece muy me, me hizo sentido porque, claro, no solo está el objeto que tiene que estar siempre quizás inmaculado, sino que se puede resignificar para ciertas poblaciones y que hay valor en eso, que a pesar de que quizás no sea bien visto para todo el mundo o a nivel nacional, a nivel monumental, para ciertas personas pintarlo quizás o ponerle un grafiti encima va a tener mucho más sentido, muchísimo más valor que solo dejarlo inmaculado como si nada hubiese pasado. Entonces, no sé, es otra forma en la cual la restauración puede involucrarse en temas sociales sin siquiera quizás pensarlo de primera forma o de primera mano. Me hizo Claro. pensar en todo Y eso. de hecho, qué chistoso que ya llegamos y le dimos toda la vuelta, porque Sí, justamente, a partir de lo del Ángel de la Independencia salió un grupo de restauradoras, que se llama Restauradoras con Glitter, que justamente, bueno, que yo también era parte, soy parte ya en realidad de manera no muy activa, pero este, la colectiva de restauradoras con glitter se forma a partir de las manifestaciones en el Ángel, justamente para hacer un comunicado y pedir que se conserven, ¿no? Y que, o por lo menos se documenten las pintas sobre el Ángel, pues justamente para conservar, o sea, el por qué es importante, eh,
pues, pues sí, conservar estas voces, ¿no? En el que, o sea, se manifiesta como una violencia, en el que la ciudad misma está ejerciendo una violencia contra las mujeres y pues, o sea, esa resistencia también tiene que ser documentada y conservada, ¿no? ¿Y se Entonces, documentó entonces? se documentaron. Ah, De hecho, okey. sí. Tienen su página de internet, es decoradorasconglitter.home.blog. Este, bueno, a quien le interese, esas es su página, y ahí tienen como todo lo que se ha escrito en medios y tal. Yo escribí un artículo también en inglés para un blog feminista que se llama Nursing Clio. Eh, pues sí, y creo que también es de lo que ahorita está pasando en Estados Unidos y aquí de quitar monumentos, pues también es muy interesante, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esos monumentos? Si se merecen estar en un museo con otra cédula, por así decirlo, y ya no estar en la vía pública o qué va a pasar. Entonces sí, como decías, los restauradores creo que sí ponemos como eh, o sea, sin darnos cuenta, digamos, que ponemos ciertas cosas sobre la mesa o sacamos a la luz ciertas cosas a partir de la materialidad, pero creo que lo importante es que empecemos a reflexionar más, y ahí sí, pues desde las humanidades, o sea, de que lo que hacemos, pues no es neutral, ¿no? Entonces, y siempre estamos representando a ciertos valores económicos, ¿no? Y ciertas instituciones. Entonces, pues, el hecho de que seamos conscientes de nuestra no neutralidad, creo que ya es un avance, ¿no? Eh, digo. No, sí, o sea, al final y al cabo ustedes trabajan con cultura que está quizás materializada, pero al final y al cabo que va a cambiar la materialización, o sea, sí, en la cultura viva. Entonces, creo que parte también de la labor del restaurador es ir cambiando y cuestionarse, justo lo que dices, saber que no nadie es neutral ante este tipo de cosas o de situaciones. Y no sé, eso es muy valioso. Creo que tienen un lugar dentro de la cultura que es muy valioso y que no todo el mundo lo ve, o quizás no todo el mundo lo entiende de esa manera, y vale la pena como rescatarlo y afirmarlo. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quieres o tengas como redes sociales o estés trabajando en algo, si quieres que sí, como poner un contacto o algo así, o prefieres no hacerlo. Pues estoy todavía trabajando en mi página Okey. y, porque sí, pues estoy como en ese proceso de acabo de tener una hija, tiene 5 meses, Ya, y entonces felicidades. muchas gracias. Entonces estoy ahorita en ese proceso, pero muchísimas gracias, Aileen. Okey, muchas gracias, de verdad yo la pasé muy bien. Sí, Eres muy interesante y tienes una plática bastante rica y muy amplia. qué lindo, no, pues la verdad es que estuvo súper, se me pasó rapidísimo la conversación. Muchas gracias, María. Bye, bye. Bye, gracias a ti.